Todos los seres vivos en algún momento hemos sido recolectores. Es lo que hacía Adán y Eva en el paraíso según la Biblia. Pero en el Neolítico los seres humanos comenzaron a cultivar plantas. Eso hace unos 7000 años. Para ocuparse de esos cultivos, se instalaron junto a ellos y construyeron las primeras aldeas o poblados. Los grupos humanos dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Hola, soy Luis Lamana de Pesebres Artesanales y este es el tema del día de hoy. La historia de la agricultura abarca la domesticación de plantas y animales, así como el desarrollo y la difusión de técnicas para hacerlo de manera productiva. En su fase inicial, la agricultura se desarrolló de manera independiente en diferentes partes del mundo. Se identifican centros de origen en por lo menos 11 regiones diferentes del mundo. Los seres humanos recolectaron y se alimentaron con granos silvestres desde por lo menos hace 20.000 años antes de nuestra era. Pero a partir de 9.500 años se empezó a cultivar los llamados cultivos iniciales del Neolítico. Esos son trigo, cebada, guisantes, lentejas, garbanzos y lino. Todo ello en el levante del Mediterráneo. Después de la revolución neolítica se introdujo el riego, la rotación de cultivos y los fertilizantes. En China, entre 11.500 y 6.200 años antes de nuestra era, se domesticó el arroz, seguido del poroto o frijol o judía y de la soya. Estudios sobre la transición de las sociedades de recolectores a sociedades agrarias indica que hubo un periodo antecedente de intensificación y aumento de la actitud sedentaria. Ejemplos incluyen la cultura en el suroeste de Asia y en el Neolítico temprano de China. Los modelos actuales indican que se comenzó a sembrar en espacios silvestres que se habían cosechado previamente, aunque no se habían domesticado de inmediato. El cambio climático ocurrido en el norte de Europa es la explicación preferida para los orígenes de la agricultura en el Mediterráneo. Cuando se produjo este cambio, la última glaciación, aproximadamente 11.000 años antes de nuestra era, gran parte de la Tierra quedó sujeta a prolongadas estaciones secas. Esas condiciones climáticas favorecieron a las plantas anuales que mueren en la estación seca, dejando semillas o tubérculos durmiendo en ese periodo. La abundancia en algunas áreas de granos y legumbres salvajes fácilmente almacenables permitieron a los recolectores formar las primeras aldeas asentadas. Es difícil determinar una fecha, ya que se recolectaba y comía semillas antes de haber sido domesticadas, y las características de esas plantas pueden haber cambiado durante esos periodos sin una selección o intervención humana. Un ejemplo es en el creciente fértil, en la raíz Rachis semidura, de semillas más grandes, que datan aproximadamente de 9.500 años antes de nuestra época. Las características actuales del cereal pueden haber ocurrido de forma natural. Fue después de esa época que aparecieron los 7 cultivos fundadores del Neolítico. Primero el farro y escandra, luego la cebada, guisantes de lentejas, garbanzos y lino. Estos aparecen más o menos al mismo tiempo, aunque el trigo fue el primero que se cultivaba y cosechaba
a una escala significativa, aproximadamente en el 9400. Hacia el 8000, en las orillas del Nilo, ya se había establecido una agricultura independiente. En esa época se desarrolla también en China, donde el arroz en vez del trigo fue el cultivo principal. Alrededor del 7000 antes de nuestra era, la práctica de sembrar y cosechar llegó a Mesopotamia. Los sumerios sistematizaron y ampliaron esa agricultura. Hacia el año 3000 antes de nuestra era se reflejan las primeras sembradíos de uva. En Grecia se cultivó lentejas, pistachos y almendras desde por lo menos 13.000 años antes de nosotros. La avena y la cebada silvestre aparecen en cantidades notables desde el 9000 antes de nosotros, y el farro se utilizó en Chipre entre el 9100 y el 8600 antes de nuestra era. La apicultura para la producción de miel se lleva a cabo en el Medio Oriente alrededor de el 7000 antes de nuestra era. En la península ibérica, la evidencia arqueológica de varios yacimientos sugiere la domesticación de plantas entre el 6000 y el 4000 antes de nuestra era. Los campos de Seide, en Irlanda, que se componen de grandes extensiones de tierra rodeadas de muros de piedra, datan de 3500 antes de nuestra era. Son los sistemas de campo más antiguos del mundo. El cannabis estaba en uso en China desde el Neolítico y pudo haber sido domesticado allí. En el antiguo Egipto, el cannabis se utilizaba como fibra para la fabricación de cuerdas y como medicina desde 2350 antes de nuestra era. La región de Sahel en África domesticó el sorgo, así como una variedad de arroz local, hacia el 5000 años antes de nuestra era. La nuez de cola y el café se domesticaron en África. En Nueva Guinea, la antigua población papú comenzó a practicar la agricultura alrededor del 7000 antes de nuestra era, domesticando la caña de azúcar y el taro, una raíz típica de esa región. En la Edad Media, tanto en el mundo islámico como en Europa, la agricultura se transformó con el uso de técnicas mejoradas y la difusión de plantas de cultivo, introducidas a Europa a través de Al-Andalus, de cultivos como la caña de azúcar, el arroz, el algodón y los árboles frutales como el de la naranja. Después de 1492, el intercambio entre los continentes trajo cultivos de América a Europa y viceversa, como por ejemplo el maíz, la papa o patata, la batata y la mandioca. Por otro lado, se introdujeron cultivos del Viejo Mundo en América, como el trigo, la cebada, el arroz y los nabos. El maíz fue domesticado hace aproximadamente unos 10.000 años antes de nuestra era, a partir de una planta herbácea silvestre llamada teosinte en el oeste de México. La papa, aproximadamente unos 8.000 años antes de nuestra era, el tomate y la pimienta hace unos 4.000, la calabaza también 8.000. El algodón se domesticó en Perú hacia el 3600 antes de nuestra era. ¿Qué significa esto? Que evidentemente en la provincia de Judea, la provincia romana de Judea, en el siglo I, se estaban cultivando todos esos elementos del viejo continente, pero se cultivaban en la zona norte, en Galilea, que era la zona fértil, y alguna parte de Samaria, pero hacia el sur, hacia Judea exactamente, hacia Jerusalén y Belén, que son zonas áridas que están al lado de un desierto, es difícil encontrar estos sembradíos. Sin embargo, recordemos que
Etimológicamente Belén significa la casa del pan, hacia pan. ¿Cómo? Es la pregunta si no hay leña para hacer fuego y si esos terrenos no son propios para cultivar trigo que requieren de agua para regarlo. Pero poner en los pesebres estas actividades propias del resto de la provincia, en los belenes, bueno, es una forma de ilustrar la época y las condiciones. Si es bueno o malo, estaría por verse. Recordemos que lo que queremos es representar el nacimiento de Jesús de una forma más o menos fiel. Los accesorios, la ciudad de Belén, las actividades. Lo único seguro que todavía se sigue haciendo en esa región es la cría de ovejas y cabras. Con eso basta y sobra. Pero cada quien puede hacer su pesebre o su Belén como mejor le parezca. Si te gustó la charla, me lo puedes decir aquí abajo. Si quieres más información, escríbeme al correo, no aquí abajo. El correo te lo estoy poniendo en este momento en pantalla. Por ahí puedo recibir y puedo contestar muchas de tus preguntas, sobre todo si requieren enviarte algún texto o alguna información, que aquí abajo no lo puedo hacer. Gracias amigos por escucharnos, nos vemos en 15 días. Hasta la próxima.